Buen día, Jorge, un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá saliendo de la lluvia, Nosotros también, ayer fue un también. temporal impresionante. Sí. Vos, Estuvo entretenido allá y acá estuvo entretenido ayer. acá Bueno, está haciendo. y más allá de eso, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo está Milei? ¿Cómo está la política, la economía? A ver, cuénteme. Como siempre empezamos diciendo que el día está nublado, nada más que esto para darte Bueno, el parte muy meteorológico bien, de acá. muy bien. Segundo, una reflexión antes de contestar a tu pregunta sobre los gobernadores, ¿no? Sí, Eh, Quiero aclararte algo, Jorge. En la Argentina actual, nada es definitivo, por lo menos en los actuales tiempos. Siempre es solo por hoy. No solo por la imposibilidad de que, por ciertas circunstancias, la permanencia de ciertas estructuras o condiciones no tienen por qué tener una vigencia ni tener asegurada una vigencia permanente, sino también y fundamentalmente, Jorge, por la inexperiencia, la impericia y las dudas que surgen de los equipos de gobierno que comandan los distintos miembros del poder en la Argentina, que le cupo esta afirmación a los anteriores y también le cabe a este gobierno, al gobierno de Milei. Por eso, todo lo que hablemos, todo lo que hablamos permanentemente en estos gratos encuentros que tenemos, yo te diría que siempre le antepongamos una frasecita que es solo por hoy, porque el solo por futuro hoy. se sabrá día por día. Y en este contexto actual hay otra nota que podemos ponerlo como zócalo, digamos así, que el presente tiempo le sonríe por méritos propios y desaciertos ajenos al gobierno de Milei. Esto es una realidad absoluta. O Es sea, verdad. ha ocurrido una cuestión casi sorpresiva de alguna forma, porque si vos te acordás, Jorge, después de meses furiosos, te hablo de septiembre, la elección del 6 de septiembre con la paliza en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno perdió el control de la agenda, donde tuvo que estar permanentemente a la defensiva por un embate destituyente en el Congreso que le tiraba, yo te lo decía muchas veces, incluso te lo dije varias veces ahí en el estudio, en la línea de flotación, porque le aprobaba por su minoría que tenía el gobierno legislativa proyectos que agujereaban el presupuesto nacional y determinaban que de cumplirse, le quebraban la línea básica de gobierno, que es el control de la inflación y el equilibrio fiscal. Estos embates legislativos y en la calle prácticamente lo pusieron en una situación que muchos, y esto lo hemos hablado también, lo auguraban como un panorama muy, pero muy, muy negro para la Argentina y para el gobierno. Y de pronto ocurrió el milagro del 26 de octubre con la elección que dio vuelta a toda la situación. Y de pronto, y casi como una vuelta de campana, se produce una etapa inversa a la anterior de tranquilidad, de ausencia de sobresaltos externos, de avances y noticias rutilantes, de la destrucción que se intentó hacer a partir de la oposición. Se está avanzando o intentando avanzar hacia la construcción en un ambiente de estado de gracia. Este estado de gracia no resulta ajeno a lo que vos mencionás de los gobernadores. Una de las primeras cosas que ha hecho el gobierno actual es cambiar un poco el eje de su relacionamiento, fundamentalmente con los actores políticos, pero fundamentalmente con los gobernadores. Y en este sentido, no hay un grupo definido de gobernadores, porque Argentina, quiero recordarte, tiene 24 gobernadores con distintos colores políticos. Sin embargo, yo te comentaba que hay una agrupación de 6 provincias, las principales argentinas, Córdoba, Santa Fe, entre ellas, Corrientes,
que formaron un nuevo partido, un nuevo bloque que se llama Provincias Unidas, que se esperaba, se suponía que iban a tener un comportamiento bastante importante en la elección del 26 de octubre y no lo tuvieron para beneplácito del gobierno. Y entonces, de alguna forma, los gobernadores se sienten o inclinados o obligados por la plata, que significa lo del presupuesto nacional, a dialogar con el gobierno. Por supuesto, no son todos los gobernadores que van a dialogar. El de la principal provincia argentina, que es la provincia de Buenos Aires, no va a querer dialogar demasiado, aunque no va a tener más remedio. Algunos gobernadores de provincias muy fundamentalistas, como la de Formosa, que es un ogro de hace 38 años gobernando la provincia, le va a costar trabajo también hablar con el gobierno. Pero en general, los gobernadores tienen propensión a dialogar con el gobierno. Y en esto se trata. Y acá pueden haber algún gobernador también de provincia que sea kirchnerista y que dialogue con Milei. Por supuesto que sí. No van a tener más remedio. Dialogar no van a tener más remedio. Lo que pasa es que va a ser distinto según quién es quién, el tono de la conversación que tengan. Algunos, pese a ser kirchneristas, van a darse cuenta que no tienen más remedio, y otros, como por ejemplo, te doy el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene todavía, yo creo que un poco más lejanamente, pero tiene intenciones de ser el candidato presidencial del kirchnerismo en el 27. Yo diría, estoy diciendo kirchnerismo también, y yo te diría que ya es el peronismo, que ni siquiera, porque cambió de nombre tantas veces. La última presentación fue Unión por la Patria, una cosa así. Pero Kicillof, este joven de ideas marcadamente izquierdistas, tiene intención y se perfila como la figura del peronismo. Insisto, ya hablar del kirchnerismo con la jefa presa es bastante difícil. Va a ser difícil que, si bien puede dialogar, no creo que pueda concordar demasiado, ni le interese concordar demasiado, si él mantiene su estrategia de estar en la vereda opuesta, hacer la otra cara del gobierno de Milei, ¿entendés? Pero de alguna manera, esto es así, el clima es de absoluta paz, tranquilidad, promovida, entre otras cosas, Jorge, por una acción muy decidida y en este caso muy rápida que hubo en la conformación de una reestructuración del gabinete. Y ahí lo que muchos temíamos, te aseguro, que era la desaparición del jefe de gabinete Guillermo Franco, que era una figura muy, muy respetada, muy valorada, de pronto no se hace sentir tanto su ausencia y adquiere relevancia mucho más allá del actual jefe de gabinete, que es el que era y sigue siendo vocero del gobierno, que es Manuel Adorni. Adquiere relevancia dos figuras de peso fundamental en toda la estructura política del gobierno, que es Karina Milei, que ha ocupado el centro de la escena política, y la designación de ministro del Interior de un hombre del PRO, que mucho más, si bien sigue siendo del PRO, es mucho más Libertad Avanza en los hechos que del PRO, que es Diego Santilli, que está haciendo esa tarea de recorrida por todo el país, charlando con los gobernadores. Y termino con esto, Jorge. ¿Cuál es la clave para charlar con los gobernadores? Este es el elemento fundamental, el eje fundamental que va a marcar los próximos 2 años del gobierno de Argentina, es las bancadas legislativas que responden a cada provincia y que, por supuesto, deberían responder, independientemente del color político, a los arreglos que el gobernador en cuestión haga con el gobierno nacional. Y te escucho, Jorge.
Bien. Bueno, para redondear, porque sé que tenés algunas tareas que hacer allí, simplemente no me nombraste a un tal Trump en toda la conversación. Bueno, este es el otro tema. Esa es la sellada, como decimos nosotros acá. No, mira, Jorge, este es yo te decía que es como si el gobierno estuviera en estado de gracia, pero el anuncio todavía del marco para un acuerdo global de la Argentina con Estados Unidos es otro de los ejes fundamentales para tener esta tranquilidad, en este caso en lo económico y financiero, porque se despejó totalmente primero el riesgo cambiario. El dólar está chato, tranquilo, caído, bajó bastante. El riesgo país de 1.500 puntos ahora está en 600. Los bonos argentinos se están volviendo a cotizar con bastante optimismo en el mercado mundial. En base al acuerdo que se va a instrumentar con Estados Unidos va a está previsto determinar un fondo para recomprar deuda, lo cual significa que el camino de los próximos vencimientos de los próximos 2 años de los bonos argentinos, que se suponía que iba a tener dificultades para juntar la platita para responder a los señores que han comprado bonos, está despejado. Y fundamentalmente, en este caso, ese acuerdo marco, lo que augura más allá de las variables financieras, Jorge, mucho más allá que las variables financieras, son la perspectiva de inversiones, porque nosotros estamos hablando permanentemente de las variables financieras, del dólar, del tipo de cambio, del riesgo país, etc. Pero acá necesitamos obligadamente fortalecer la microeconomía, que significa la economía de las empresas. Y para fortalecer ese eje necesitamos inversiones que vengan de donde vengan y que construyan edificios, saquen el petróleo, exploten el litio, sobre todo hay un optimismo muy grande en el área, con este acuerdo, en el área agropecuaria, porque se abre en una serie de campos el mercado importantísimo de Estados Unidos para la exportación, por ejemplo, de ganado en pie y de ciertos cortes de carne. De modo tal que la posibilidad que brinda este acuerdo, todavía no se sabe bien la letra chica, a firmarse con Estados Unidos, ha despejado también o ha fortalecido el optimismo del gobierno. Y te quiero agregar algunas cosas más, Jorge, en este caso. Este programa de conversaciones con los gobernadores tiene fundamentalmente que ver con unas 2 acciones que ya están en marcha, porque la acción del gobierno, sorprendentemente, de estar detenido y perdida la agenda, de pronto pasó a la acción. Y aparentemente las 2 reformas más importantes, que son la reforma del campo laboral y la reforma impositiva, están avanzando con bastante rapidez, por más que no se conocen todavía los detalles. Pero por fuera de eso, para tener la aprobación de estas reformas, lo que se necesita van a ser los votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que se aprueben. Y estas reformas aparentemente están avanzando con bastante optimismo en cuanto a las conversaciones. Y me quiero referir a otro aspecto que ha conformado también este estado de gracia, que insisto en lo que yo te decía al principio, Jorge. Es solo por hoy lo que te estoy diciendo, porque no sé qué puede pasar en la Argentina, nadie puede predecir qué puede pasar de hoy hasta mañana, pero te digo, este estado de gracia tiene que ver con algo. La reforma laboral tenía ante la sola mención la oposición acérrima de un montón de gremios y fundamentalmente de la Confederación General del Trabajo, la CGT. Pues bien, ¿qué ha ocurrido?
la CGT cambió el triunvirato que la gobernó durante muchos años hasta ahora, y el triunvirato actual, si bien no es mileísta ni de ahí, pero por lo menos no es kirchnerista y tiene una propensión al diálogo que no existía de ninguna manera en las conversaciones anteriores. De modo tal que el panorama en este caso también se presenta mucho más optimista, digamos así. No está ganada la guerra, ni mucho menos, no está ganada la batalla, pero de alguna forma todas estas acciones que se dan casi, yo diría, como un acto de magia que ha ocurrido a partir de la elección, y el starting point, el punto de partida de esto fue evidentemente la elección del 26 de octubre, cuyo resultado sorprendió a todos, a propios y ajenos. Y por otra parte, la confirmación del preacuerdo con Estados Unidos, preacuerdo al que no le es ajeno, por supuesto, el resultado del 26 de octubre, porque otro hubiera sido el cantar si la elección hubiera dado de distinta manera. Pero antes bien, el panorama solo por hoy es un panorama, te diría, mucho menos pesimista, mucho más expectante y con bastantes tintes de aspectos positivos. Muy bien. Pablo Broder, como siempre, interesante tu aporte. Buen fin de semana para ti. Un abrazo muy grande para todos, un cariño para todos. Gracias.